Pues sin duda se trata de un escándalo. Todo el día hemos venido conversando de este asunto, hablando, comentando, tratando de encontrar una explicación. Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa de Zarratea, el único prófugo de la justicia, me refiero por supuesto a este gabinete en la sombra, cuyos otros integrantes están detenidos. Él simplemente dijo que no se iba a entregar. Ayer comentábamos con ustedes un texto publicado en su Facebook. Bueno, apareció con certificado de defunción inclusive. Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, muerto causa suicidio. Pero claro, estalló el escándalo y luego se hizo una corrección. Y de pronto nuevamente aparecía en el Registro Nacional de Identidad como vivo. Esta es un error aleatorio de pronto en el sistema informático, coincidencias de la vida que este señor prófugo de pronto aparece en esta situación en RENIEC, que le facilitaría, por cierto, algunas acciones. Después también aparecieron otras fichas en RENIEC, apareció por ejemplo la fiscal de la Nación también, ¿no? Apareció ahí Liz Patricia Benavides Vargas, causa de la defunción, enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente. Y ponen abajo por corrupta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se metió un hacker acaso? Y si esto ocurrió, ¿dónde está la defensa, ¿no?, de la seguridad de nuestra data más importante? Nuestra información, aquella que nos... nos otorga la identidad. La identidad es lo mínimo que necesitamos, o sea, es nuestro valor o nuestro derecho más preciado. Pedro Castillo Terrones, causa de la defunción, dice infarto, accidente de tránsito, en fin, ha sido una jornada, con una serie de sorpresas y de pequeños escándalos que se han ido sumando. Y bueno, la representante de RENIEC, la jefa de RENIEC, ha dicho que no emitiremos actas de defunción de oficio desde hoy. Carmen Velarde habló fuerte y claro, anunció también que cerrarán todos los usuarios del MINSA que emiten certificados de defunción en línea y ahora tendrán que realizar el procedimiento manual. Así están las cosas y el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, se encuentra con nosotros para hablar de este incidente, pero por supuesto también de cómo avanza, por otro lado, la investigación del Grupo Especial en el Poder, contra la corrupción en el Poder. Doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué explicación se puede dar a este fenómeno? Yo entiendo que usted es un abogado penalista, pero en cualquier caso, ¿cuál es el delito en el que se podría haber incurrido a la hora de ingresar al sistema informático de RENIEC, nada menos, y de cambiar la información, empezando por Alejandro Sánchez Sánchez, ¿no? Y luego por todo lo que siguió durante el día? Bueno, ahí habría diferentes responsabilidades penales. En principio estamos hablando de un hecho que atenta contra la fe pública, en el sentido de introducir dentro de un informe, un documento público, una información falsa. Eso está calificado como delito contra la fe pública en el Código Penal. Y por otra parte, habría que ver cómo se ingresó dentro del sistema de la RENIEC, porque ahí también podría haber un delito, computarizado, un delito electrónico en el sentido... Pero RENIEC no tiene, y perdóname la interrupción, pero no se supone que RENIEC y todos los organismos del Estado no tienen una seguridad precisamente para evitar este tipo de filtraciones. Claro, lo que sucede es que hay diferentes formas de poder ingresar dentro del sistema, a pesar de todos los mecanismos de seguridad. Y en esa línea de análisis pone en evidencia que habría detrás de todo esto gente muy especializada para poder ingresar dentro del sistema, incorporar información falsa, sin perjuicio de las responsabilidades penales, también un tema que distrae un poco a la opinión pública como una especie de psicosocial, a lo cual ya estamos bastante acostumbrados porque todos los días surgen hechos que de una u otra manera distorsionan una realidad, atraen la opinión pública con información de esta naturaleza. El escándalo comienza muy temprano por la mañana cuando se descubre el caso de Alejandro Sánchez Sánchez.
es un prófugo de la justicia, el dueño de la casa de Zarratea. E inmediatamente la suspicacia saltó, apareció, porque la condición de fallecido, ¿qué supone o qué ventajas puede suponer para alguien que está escapando de la justicia? Yo no creo que en esa línea haya estado orientada. Es lo que cualquiera le digo, lo que en un primer uno momento piensa inmediatamente eso, alguien le ha querido favorecer para que o no aparezca su nombre. Por ejemplo, una reportera le preguntaba hoy a las autoridades, me parece que la jefa de RENIEC, y le decía, pero esto no facilitaría, por ejemplo, que una alerta de Interpol simplemente no se produjera. Yo creo que hay otros mecanismos más sutiles para poder, digamos, evadir la acción de la justicia, que no necesariamente se circunscribe. Entonces, ¿se inclina usted por un hacker, por un ataque cibernético? Claro, yo a creo que RENIEC? es un hacker el que ha, porque además han salido otra información, como es el caso de la fiscal de la Nación. Y estas noticias en estos momentos es particularmente sensible por todo lo que genera. Pero pensar que alterando el sistema de la RENIEC podría apoyarse a una fuga, yo creo que si se trata de fugar no van a depender necesariamente del sistema de la RENIEC. Ahí lo que tendrían que haber utilizado, o estarían utilizando, son medios logísticos operativos para físicamente trasladar a la persona y no necesariamente circunscribirse a una señal de alerta en la Interpol, ¿no? ¿A quién le corresponde la responsabilidad de lo ocurrido? En principio a la RENIEC. Pero la RENIEC, en todo caso, sometida a una investigación, a una indagación, una investigación preliminar. Esta noticia posiblemente dentro de las próximas semanas pasará a un segundo plano porque aparecerán otras noticias parecidas o ¿Cree similares. usted que es un psicosocial? Yo no descarto esa posibilidad. O sea, ahí se está jugando a varios niveles, ¿no? El primero es el tema de la fuga. El segundo es el tema de que Sánchez no es sabido. El tercer tema es que esto atrae poderosamente la atención, genera una distracción y hay todo un debate y una discusión sobre el asunto. Pero hay que estar pendientes de que esto está sucediendo con bastante frecuencia. Entonces, como psicosocial es importante, sin desmerecer posiblemente las responsabilidades penales que tendrán que dilucidarse. Claro, de cada una de las autoridades, pero si sospecha usted de un psicosocial hay que tener las alertas encendidas en cualquier caso, porque mañana también podría ocurrir otro escándalo y en la situación. Yo decía muy temprano o al inicio del programa, decía que hemos vivido una incertidumbre toda la semana, barajando posibilidades sin saber realmente qué va a pasar en este momento. La señora Lilia Paredes, el día de hoy finalmente el juez tomó la decisión, no le ha impedido salir del país, le ha puesto una caución por un monto mucho menor del solicitado por la Fiscalía. Conversábamos hace unos días con el doctor Vargas Valdivia, él estaba seguro de que el juez iba a impedir la salida del país de la señora Paredes. El señor Benji Espinosa se ha mostrado triunfal, ¿no? Me parece que tenemos un audio, un byte de Benji Espinosa, abogado del presidente y su esposa. Yo dije que habiendo revisado el requerimiento fiscal, este era no solo ilegal, sino arbitrario por desproporcionado y razonable. Hoy, el juez me ha dado la razón y ha reconocido que ese pedido no se ajusta a la ley, ni es razonable, ni es proporcional. Por una razón muy sencilla, porque el juez hoy ha establecido que las investigaciones pueden desarrollarse en un Estado de Derecho, pero sin atropellar los derechos fundamentales. Si no es necesario, si no es indispensable limitar, restringir el derecho a libre tránsito o a salir y entrar del país, entonces ¿por qué se solicita? Muy bien, eso es lo que ha dicho en cuanto a Lilia Paredes. Es un tema en el que en realidad me he adelantado porque hemos preparado una nota sobre el vínculo de Alejandro Sánchez y el presidente de la República, para que ustedes entiendan por qué es importante que la justicia dé con esta persona que apareció muerta por la mañana. Usted decía que era un psicosocial, que le olía o que... No descarto esa posibilidad. No descarta. ¿A partir de qué? ¿Cuáles serían sus...? En el sentido de que es una persona que está con una orden de captura. La captura implicaría abrir una serie de posibilidades porque Sánchez es una persona que ha tenido una posición clave en varios momentos que están siendo objeto de investigación. Y además hay un precedente de otras personas que hasta la fecha no son
capturados. Entonces, conjugados todos estos elementos, nos permite generar cierta sospecha en el sentido de que habría una planificación, por un lado para distraer, por otro lado para ocultarlo y de esta manera impedir que pueda ser detenido, porque esta preliminar 10 días posiblemente se va a convertir en una solicitud de una prisión preventiva hasta por 2 o 3 años. Entonces la situación en esa línea de análisis es bastante especial, en el sentido de develar otra información. No descarto una colaboración eficaz, en fin, tantas cosas que van surgiendo. Pero para eso primero tendría que aparecer. Quisiera compartir con usted y con nuestros televidentes el reportaje que ha preparado Alonso Dávila para recordar quién es en todo este organigrama Alejandro Sánchez Sánchez. Es el dueño de la Casa de Zarratea. Recordarán ustedes esa primera oficina que ocupó primero el candidato Castillo y donde después despachó el presidente Castillo, y al lugar a donde incluso llegaron a asistir ministros de Estado. Vean la nota y regresamos con el doctor Lamas Puccio para continuar conversando aquí en el programa. Alejandro Sánchez Sánchez y Pedro Castillo se conocen hace más de 5 años. El entonces líder sindical de la huelga magisterial del 2017 contaba con el apoyo de profesores a nivel nacional, pero necesitaba de financiamiento para sostener la huelga. Es así que se conoce con el hoy prófugo dueño de la Casa de Zarratea, quien le brindó un local en el centro de Lima para que los maestros duerman tras sus marchas. Años después, ya no sería un local, sino su propia vivienda de Zarratea, usada como un despacho presidencial paralelo. Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa Zarratea, no solo prestó su vivienda para las reuniones extraoficiales del presidente Castillo, sino también gestionó y alquiló esta propiedad ubicada en el Jirón, Washington, con Paseo Colón en el centro de Lima. La intención, que esta casa se convierta en el local de campaña de Pedro Castillo. Aportó más de $500,000 a la campaña de Lápiz, según la Fiscalía, para hacerse de obras y tener beneficios para sus empresas. Es así que su apego con el profesor Chotano tomó más fuerza cuando ganó las elecciones presidenciales. La confianza era tan estrecha que hasta ingresó a Palacio de Gobierno sin registro alguno. ¿Y quién le permitió a usted el ingreso sin registrarse a Palacio de Gobierno? Yo he entrado en un vehículo como pasajero con unos familiares ahí del presidente. Cuenta con el apoyo incondicional de Castillo. Él sabe y Castillo también sabe que si él cae, obviamente pues la cantidad de información y de pruebas que él le va a tener van a terminar por lapidar a Castillo, ¿no? Entonces obviamente están haciendo todo lo necesario para que este señor no se entregue, ¿no? Para el exministro del Interior, Mariano González, la información que tiene en sus manos Sánchez Sánchez es crucial y puede comprometer aún más al presidente Pedro Castillo. Según González, el gobierno estaría tratando de ocultarlo. Hoy, un hecho insólito sucedió. Alejandro Sánchez Sánchez apareció muerto en la RENIEC. El denominado asesor en la sombra habría fallecido el martes 11 de octubre, justo el mismo día que la policía fue a capturarlo. Momentos antes de que su presunta defunción se revelara, el mismo Sánchez se había pronunciado a través de sus redes sociales. No voy a hacerme una autoincriminación. No voy a permitir que estropeen mis derechos, que me pongan las esposas y me humillen. Eso jamás, sobre mi cadáver. Tras algunas horas, al mismo estilo que las Sagradas Escrituras, Alejandro Sánchez Sánchez resucitó al tercer día. Un acta de defunción totalmente falsa e incluso el médico que da cuenta de la supuesta muerte dice que falsificaron su firma. Eso es lo raro, debería decir sello y huella digital. O sea, no sé yo, tan fácil es certificar una defunción ante RENIEC, esa información es falsa. No en ningún momento certificado esa muerte. Se ha generado esto para que no, digamos, puedan
ubicarlo y de alguna manera pues pienso yo que estaría tratando de fugarse del país, ¿no? Pero estar oculto en alguna parte de, no sé, de algún país cercano, ¿no? O en su defecto pues definitivamente lo que pretendían era simular de verdad su muerte, ¿no? Pero es extraño y burdo además. Yo voy a colaborar con la justicia cuantas veces ellos lo piden. Yo no tengo ningún problema y voy a colaborar con ellos. Quien no la debe, no la teme. El último rastro que la policía tuvo del amigo chotano del presidente fue que estaba en su casa en Asia. Sin embargo, cuando llegaron a capturarlo, parecía que la tierra se lo había tragado. Fuentes de 2022 nos confirmaron que Sánchez estuvo el último lunes en Lima y permaneció en una de sus empresas. Nosotros venimos a buscar al señor Alejandro Sánchez, el dueño. El día lunes creo que vino. Pero no se sabe más de él. No, tampoco nosotros sabemos. Claro. Nosotros somos empleados, no sabemos nada. Ese mismo día, Sánchez enrumbó 100 kilómetros hacia el sur de Lima y llegó hasta su casa en Asia, pero fue alertado y el martes, cuando la policía acudió a detenerlo, ya había fugado. En ese operativo, espero que en algún momento se aclare. Yo sí tengo mis sospechas de que algún traidor alertó a Sánchez, ¿no? Definitivamente, no hay forma de que él se haya enterado antes, ¿no? ¿Ese traidor dentro de la policía? No descartaría, ¿no? Ojo, pero dejo también claro que mi confianza absoluta en el equipo especial. La casa del hoy prófugo Sánchez se hizo famosa pues en julio de este año la policía tenía la certeza de que el sobrinísimo del presidente, Fray Vázquez Castillo, se escondía en ella, pero también fue alertado horas antes del operativo. ¿Este traidor al que usted hace mención también habría alertado a Fray Vázquez cuando se encontraba en Asia? No descartamos eso, ¿no? O sea, yo creo que ya va siendo tiempo de que la gente pues empiece a develar las identidades de aquellas personas que están trabajando a favor de Castillo, ¿no? Esto se va a caer y en algún momento se va a saber, y así como han ido cayendo uno por uno y ahora los ministros inclusive se sabe quiénes son parte, digamos, de la red criminal, también los oficiales que han hecho mal uso de su uniforme también van a caer. Hace casi 7 meses se viene buscando al sobrino presidencial Fray Vázquez y hace 4 al exministro protegido Juan Silva. La policía no da con sus paraderos. Todo parece indicar que Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, correrá con la misma suerte. Y la lista de prófugos seguirá creciendo porque las detenciones también aumentarán. Eso es lo que dice la lógica en base a la cantidad de información reunida por la fiscal. Un último comentario, doctor, por favor. Sí, lo que pasa es que los personajes tienen diferente valor en este contexto. Si bien es cierto, pueden detener a muchas personas, hay algunos que tienen una posición clave en el asunto, como es el caso de Sánchez. Lo que él sabe, lo que él ha visto desde la campaña, su cercanía con el presidente, lo convierte pues, en un personaje privilegiado respecto a la información que tiene y que podría proporcionar. Entonces, su protección es de primer orden en este momento, ¿no? Le pido por favor todavía no despedirlo porque también tenemos esta información importante para compartir con ustedes. El señor fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios de turno, Marita Barreto Rivera, la fiscal superior coordinadora del equipo especial de fiscales especializados en delitos de corrupción en el poder, ha formulado denuncia contra Carlos Eduardo Cabrejo Becerra, director general de la Digimin, Guillermo Porfirio Bonilla Arévalo, director de inteligencia de Digimin, y Abel César Gamarra Malpartida, viceministro de Orden Interno del Mininter, por presunto delito de malversación de fondos públicos, contemplado en el artículo 389 del Código Penal, quienes habrían dado un destino distinto al ordenado por resolución ministerial, causando un perjuicio al equipo especial en el cumplimiento de los actos de inteligencia en apoyo a la investigación conforme lo ordenado por la resolución ministerial 0903, obstruyendo, impidiendo el desarrollo y cumplimiento de las funciones del equipo especial de apoyo. No exageramos y no nos basamos solamente en habladurías para afirmar que hay un hostigamiento
a la Fiscalía para el correcto esclarecimiento de estos hechos. Desde el gobierno se está recortando presupuesto, se está jugando, moviendo fichas, se está hostilizando a las fiscales, se está haciendo todo para no llegar a la verdad. El presidente, con su silencio y su discurso contradictorio, también está obstruyendo claramente a la justicia, y esto, señor presidente, no es respetar un Estado de Derecho. Pero